8 de la mañana, 32 minutos, ya estamos nuevamente al aire. Sonaba primero Bestia Bebé haciendo el rock and roll paso de moda, ahora un poquito de Los Espíritus. Tenemos una mañana muy, pero muy fresca, pero es una mañana donde seguramente lo van a poder ver a lo largo del día en la cobertura de APP. Hoy es la jornada de Prendete a defender la educación pública. Nuevamente las universidades, la comunidad educativa en Bahía Blanca y en todo el país van a estar luchando por el proyecto de ley de financiamiento universitario. Lo venimos hablando mucho en el programa, tiene que ver con las políticas públicas, por lo menos la política educativa del gobierno nacional, que hoy consiste en hacer recortes no solo en gastos de funcionamiento, sino también en la cuestión salarial. Ayer, incluso desde la propia cuenta de la Universidad Nacional del Sur, difundían unas placas que tienen que ver con la situación salarial docente, muy compleja, ¿sí? Muy compleja, no solamente los profesores y profesoras titulares, los docentes y las docentes de las escuelas medias, sino también ayudantes. Una de las placas que compartían de la UNS cuenta que el básico de un profesor titular de la UNS en noviembre de 2023 era de 596.000 pesos. En mayo de 2025 es de 1.300.000. La variación del IPC en ese periodo fue del 249%, mientras que la variación salarial fue de apenas 123%, una pérdida de poder adquisitivo muy grande. El básico del no docente, personal fundamental para el funcionamiento de la UNS, en noviembre del 23 era de 369.000 pesos, hoy es de 922. Bueno, una caída salarial muy fuerte en un contexto donde también se le está poniendo techo a las paritarias, más allá de los acuerdos que hagan las partes. Bueno, desde el Estado también respetan a rajatabla esa pauta del 1% o menos del 1% para los aumentos salariales. En ese contexto es que hoy está esta movilización en la ciudad de Bahía Blanca, donde todas las universidades y la comunidad educativa van a participar. Por eso saludo a Morena y a Sofía, que son de las escuelas medias de la universidad, de la Escuela Normal Superior. Buen día, Sofía, y buenos días, Morena. Buenos días, Hola, gracias buenos por días. invitarnos. Gracias por... yo me olvidé la llave, dice Joaquín. Hay otra de las invitadas, Joaco. Así que vamos a tener que abrirle. No pasa nada, no pasa nada. Empezamos con Sofía. Bueno, ya pasó un año de las dos movilizaciones grandes que tuvo la ciudad de Bahía Blanca, de la situación. ¿Qué notan ustedes y cuál es la realidad de la Universidad Nacional del Sur? Se atravesó una inundación también. Sí. En la ciudad de Bahía Blanca. Tenemos que considerar también eso, el contexto de la inundación. Sí. Y también ver cómo siguen creciendo este tipo de problemáticas, digamos, a nivel de lo que pasaba el año pasado. No nos pudiésemos haber imaginado que la situación se iba a agravar tanto que, digamos, íbamos a seguir teniendo tantas pérdidas en los sueldos de los docentes y en el nivel de financiamiento que tienen las universidades. La verdad que, por sobre todo para Bahía Blanca, que es una ciudad que pasó por mucho en este último tiempo, la verdad que es una situación que es tristísima, y en el marco de lo que estamos viviendo, que ni siquiera podamos tener, digamos, más del 50% de lo que requiere una universidad para funcionar, es la verdad que súper crítico, y por eso también se generan todas estas movilizaciones. Morena, adentro de las aulas, ¿qué se habla y qué se nota de esta situación? Porque me imagino que un docente no va a arrancar una clase de matemática o de literatura diciendo, bueno, mi sueldo, perdí la mitad del sueldo en lo que va este tiempo, sino que, bueno, da la clase y demás, pero este conflicto obviamente está latente, está en el aire, de, bueno, tampoco puedo vivir de esto. No, sí, lo que se nota en las aulas por ahí, más que la charla directa, es como esa presencia de esa falta de estabilidad. Es como el hecho de decir, bueno, llega el docente y está cansadísimo porque decís, viene de 5 escuelas antes que nosotros, no le da el sueldo trabajando con lo que está, y tiene que estar toda la semana laburando en un montón de escuelas, tiene que estar todo el fin de semana respondiendo a esas escuelas, y además de responder a otras instituciones o a otras cosas aparte, porque no le alcanza, justamente está muy devaluado el sueldo. Entonces es algo como que lo notan, y esto de, bueno, nuevamente una movilización, nuevamente un proyecto de ley, es como decir, bueno, hay que insistir. Sí, por supuesto. Además, es esto que decís vos, digamos, si tenemos un docente universitario que de título que se dedica únicamente a eso, cobra 1.300.000 pesos y viene con nosotros, tenemos clases, digamos, con un docente, vos lo ves esto, el pluriempleo no puede ser la alternativa para sobrevivir, lo único que puede pasar. Tal cual. Y a su vez está esta cuestión de que no se puede, hay mucho estigma con el tema de debatir política en las aulas y demás, pero ya llega a cuestiones que es sí, necesario. Es un límite. Es un límite, y que es la realidad de todos también. Digamos, si vos tenés un problema en las universidades, no solo para los docentes, pero sino para nosotros y para toda la población también,
digamos que es también lo que tratamos un poco de dialogar con los docentes, que la universidad y sus salarios y nuestra educación no es una cosa que se puede, digamos, medir como si fuese una estadística, es como un beneficio, digamos, a largo plazo y que te genera un pueblo que está educado. Entonces es imposible que el docente, estando en una posición en donde estás como entre la espada y la pared, no pueda tampoco expresar su opinión. Es complicado como cómo se maneja todo eso. Y de lo que fue el año pasado, que fueron 2 movilizaciones muy importantes en la ciudad de Bahía Blanca, lo hemos visto en las imágenes, también en la repercusión que tuvo en la agenda pública, fue un tema al que se le dio visibilidad e importancia. Entre sus compañeros, le pregunto a Morena, Sofía, a Ana, que llegó recién también padeciendo el frío matutino de Bahía Blanca, le pregunto a Morena y a Sofía, entre los compañeros de ustedes, ¿hubo algún cambio? ¿Tuvo algún impacto lo que se vivió el año pasado en términos de movilización, de convocatoria? Realmente, yo lo voy a decir desde mi experiencia muy personal, Sí. yo noté en mi aula muchísima preocupación por el tema. Mi aula está muy atravesada por esta lucha y por suerte participa bastante en todo lo que es la movilización Sí. y el activismo en pos de la educación, porque la realidad es que, contrario a lo que se piensa, que justamente hoy leí una frase que dice: el gobierno nacional dice que los pobres no van a la universidad, no es un diagnóstico, es una propuesta. Ok. Es como Vos decís que como el objetivo viene siendo ese, como restringirlo o incluso y que va no por esté. ahí. Yo creo que sí va por ahí y lo notamos en el sentido de que el año pasado, cuando se vetó el financiamiento, teníamos a media escuela llorando Ujú. de la bronca, de la tristeza y de decir, ¿y si no puedo estudiar más? Es como porque es la imposibilidad de tener un acceso a la educación gratuita, laica y de calidad. La imposibilidad de la impotencia de ver a tus profesores que no llegan a fin de mes con lo que están haciendo y además uno su situación particular económica, que hay que ser sinceros, es todo transversal y está todo atravesado por todo, más la inundación, más todo lo que está pasando en todos los ámbitos, como que se está atacando estructuralmente a la sociedad desde muchos espacios que, claro, uno termina completamente vulnerado en ese aspecto. Aprovecho que está Ana, si quieres venirte un poquito más para acá, Morena, así se puede ver bien en cámara toda la participación de las escuelas medias, como siempre. No sé si venías escuchando la conversación, Ana, que veníamos teniendo con Sofía y con Morena, primero sobre cómo lo veían con los docentes, del diálogo que había, de lo que había sido el año pasado. Hay como un peligro también, un temor de, puede ser que esto le importe a menos gente de la que nosotros esperamos que le llegue el mensaje de lo que está pasando, que por ahí haya como un clima de resignación a, bueno, esta es la situación en la que vivimos y nos vamos a tener que acostumbrar, o todavía sigue con esto de, ya te digo, la insistencia y además también de las propias autoridades de cada universidad, los gremios, los centros de estudiantes. Yo, en mi curso y personalmente veo mucha gente joven, que las generaciones más nuevas, o sea, las generaciones jóvenes siempre fueron las más políticas o las más progresistas, y hoy en día por ahí no lo veo tanto. Veo muchos adolescentes que no les importa, que están tipo totalmente apolitizados. Lo minimizan, dicen, bueno, no es Claro. tan importante si el docente cobra la mitad. O se queda en clase porque los profes hablan obviamente de la situación y después ya está. Ahí quedó, muere ahí. Claro, muere ahí en clase. Pero es raro ver que las generaciones nuevas están apolitizadas o tan conservadoras o tan con esta idea de los ñoquis del Estado, porque... Ah, ¿se dice eso? Sí. No es lo que siempre se vio en las nuevas generaciones. O sea, es como que es raro. Ujú. Pero... También hay Y- como un auge de violencia que Sí. no se había vivido, por lo menos en nuestros colegios, todos los dependientes de la universidad, Ujú. un nivel de odio Ujú. que está presente en toda la sociedad argentina en este momento. Se puede visibilizar que hay como una cuestión complicada ahí, pero sí, la verdad que es algo que no tiene precedentes, el nivel de bajas de información y de Ok. también el tema de personas que saben y aún así eligen no involucrarse. O tomar otra posición. Sí, o tomar otra posición, totalmente. Ok. Siendo que además sos un estudiante de una Sí, de una universidad escuela pública. Sí, claro. sí. Pero ¿se abre la discusión o es simplemente, bueno, yo pienso esto, me lo guardo, escribo algo en WhatsApp, en Twitter, no sé dónde fuera, y listo? Y después dentro del aula, en un recreo, no sé, en un espacio de la escuela,
no se abre esa discusión. No, dentro del aula, o sea, en lo que yo he visto, Sí, no discuten. Ok. Los que por ahí no están de acuerdo o piensan esto de ñoquis del Estado o tienen una idea más conservadora, no discuten con los profes o con los alumnos, se quedan tipo... Entre ustedes no se abre ese No. espacio. Por ahí en las redes sociales, pero Ok. no personalmente. Ok, ¿y cuáles las cuestiones que ustedes ven que han resultado? Digo, pensando en que se ha logrado que mucha gente se incorpore, que por ahí no simpatiza con determinado partido político, pero al ser de la universidad se vio, digo, bueno, tengo que participar, me puede gustar o no quién lleva una bandera, quién lleva un nombre, pero me siento interpelado. ¿Han habido casos donde ustedes dicen, oye, me encontré con esta persona con la que muchas veces no comparto, pero está participando de este ámbito? No, Sí. Sí, obvio. Ha pasado. Pero digo, ¿qué ha tenido que pasar? ¿Era porque ya era como mucha la ebullición ahí adentro del aula? Y sí, llega un momento donde no podés mirar para otro lado. Y, o sea, si te toca de cerca, la gente en un momento salta o sale a la calle o reacciona. Sobre todo porque se están viendo varias como partes de la sociedad que no tienen manera de protestar. Por ejemplo, los jubilados, porque vos decís, bueno, los docentes hacen paro. Ujú. ¿El jubilado a quién le para? Entonces, cuando vos ya ves, hay gente, o sea, no podés mirar para otro lado en esas situaciones. O sea, de alguna forma te termina atravesando. También eso. es algo que lo vivíamos mucho el año pasado, Sí. ya con toda la movilización de las marchas federales que hubo y esta cuestión que tenemos en el colegio de muchas ideas distintas. Además tenemos otras escuelas como comercio o agricultura con las que también convivimos. Sí. Y de esto de poder unirse en un ideal más allá del referente político al que cada uno tiene afinidad, con la cuestión educativa per se, que sería como lo más importante a defender también. Y más allá de que está el debate, es como que cada vez cuesta más y a su vez cuando se dan los debates siempre es muy difícil no terminar en un lugar violento. Sí, o que te encasillen con algún tipo de en lugar concreto, ¿no? Que te digan, bueno, si estás defendiendo a los docentes, si estás Sí, con la sí, o universidad con un pública, estigma te tira un sos adjetivo y cuca, ya sos está, zurdo, claro. sos algo de eso, y bueno, por ahí Y hay el gente debate que... muere ahí, digamos, es como que si vos entras en una cuestión de sí, a ver quién Claro, putea pues ya más no a son quién. ideas, ya Claro, son sí, es que estigmas. Además, no pasa por el debate en sí, pasa por quién odia más al otro, quién está peor. Ujú. Bien, ¿cómo es el cronograma de hoy? No sé si alguien tiene más el detalle, entiendo que van a empezar desde las escuelas medias, hoy la Sí. movilización. La movilización es a las 9 de la mañana en 11 de abril 445, que son las escuelas medias de la UNI, y se hace la movilización hasta el playón de Alem en la universidad, donde después es la colecta de firmas para el proyecto de financiamiento de las universidades, y posteriormente a eso está el abrazo a la UNS colectivo, que también es una movida muy linda que se va a hacer. O sea, hacen desde las escuelas medias hasta el playón, Sí. acto y de ahí el abrazo. ¿Cómo es lo de la junta de firmas? Si hay alguien del otro lado que, bueno, por ahí no sé, no puede ir a la movilización, pero dice, bueno, voy a apoyar este proyecto, ¿cómo lo puede hacer? A ver, en la misma página de la UNS está el proyecto Bien. publicado. Hay un QR en el que Ujú. vos podés acceder al proyecto, tiene 8 páginas, donde argumentan no solo qué es lo que plantean hacer, sino cómo se va a financiar esta ley de financiamiento justamente, Ujú. cuáles son los datos de los salarios docentes y no docentes y todo lo que se refiere con respecto a este contexto. Y después, también en esa misma publicación, en la siguiente imagen, tenés otro QR donde puedes acceder para poder juntar la firma virtual, en caso de que no se pueda ir a la movilización. Ujú. La compañera acá que no habló todavía, pero que vino y se sentó, entonces queremos que diga algo. ¿Cómo va? Hola, ¿Tu nombre? Mora Vitón. Mora Vitón. Vitón. Sí, acercar el micrófono, no hay problema, se mueve. Acá ya somos varios. No pasa nada, no pasa nada. Por eso fueron todas invitadas. ¿Cómo ves vos en tu aula, con tus compañeros, de este tema? ¿Se habla, no se habla? No mucho más de lo que contaban las chicas, de que por ahí, bueno, uno por ahí comparte lineamientos con el gobierno de turno, pero necesariamente puede no apoyar este tipo de medidas, y por ahí se ve de que, bueno, no te gusta esto, sos de la oposición necesariamente, como decían, que te encasillan dentro de un estereotipo, encima despectivo, porque dicen, estos cucas. Ujú. Y creo que en realidad no es cuestión de si uno apoya o no al gobierno actual, porque entiendo por ahí el enojo colectivo que hay en el país por repetidas crisis económicas, que no hay solución,
pero creo que destruir el sistema no es la solución. Las universidades son un pilar fundamental del país, somos reconocidos mundialmente por eso, y destruirlo es como destruir nuestra identidad. Otorgan un alto nivel de educación como no entiendo de dimensionar por qué alguien, por ejemplo, gente de la misma universidad o compañeros míos incluso, que están a favor de estas medidas destructivas que yo no sé cómo van a hacer, porque muchos de ellos sé que por ahí no pueden sustentarse una escuela privada. Y además, perdón, ustedes son todas de escuela normal superior, que son ramas de ciencias sociales, comunicación, arte, que generalmente se terminan desempeñando o en la docencia o en la investigación, que son como los aspectos neurálgicos de la afectación del financiamiento. Sí, nosotros también esa cuestión de que somos también de alguna forma termina siendo el lugar en donde más se debate la cuestión, o quizás donde se hace más foco, digamos, porque no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros futuros, digamos. Muchos de nosotros quieren seguir carreras que están relacionadas con la docencia, Sí. o decir, ¿por qué no puede ser una posibilidad que los recursos humanos que se forman para eso, por qué la única alternativa tiene que ser o me voy del país, que es lo que termina pasando, o me tengo que dedicar a otra cosa, o tendré que buscar... digamos, no puede ser que algo que cuesta tanto formarlo, después lo pierdas en un lapso tan corto de tiempo. Y las universidades han probado históricamente que sirven para elevar el nivel, para sacar a la gente de la pobreza. Es una estrategia económica y social que tiene el país. No es el problema la universidad, no es tu enemigo la educación, nunca. Seas el gobierno de turno que seas. Claro. Y nada, entonces para nosotros es muy importante la movilización y todo lo que está pasando también por eso. O sea, es un pilar. ¿Los docentes se sienten acompañados por los alumnos, más allá de lo que hablaban de quién participa, quién no, los ataques que puede haber en una discusión? ¿Se sienten acompañados en ese contexto? Porque muchas veces cuando hay paro, muchas veces hay un enfrentamiento como los docentes versus las familias, que yo me acuerdo que pasaba mucho cuando estaba en la escuela, hacen paro, nos afectan a nosotros, están todo el tiempo queriendo hacer paro, y entiendo que ningún docente se forma para tomar medidas de fuerza, sino que son las situaciones y los contextos los que te llevan a un punto así. ¿Sienten esa división entre las familias y los docentes, incluso en sus propias casas, o cuando también lo charlan con docentes, que sienten también que están como siendo puestos en foco negativamente? Yo creo que hoy en día, como decíamos antes, como es algo tan que va al núcleo, que va tanto a la estructura, ya llega un punto que esa división no se genera tanto, porque ya es como los docentes y los alumnos estamos del mismo lado, las familias pueden estar o no de acuerdo con el alumno. Hoy en día se genera eso de que, bueno, el alumno empieza a repensarse a sí mismo como alumno propio, sujeto de derecho, y decide qué es lo que quiere apoyar y qué es lo que no quiere apoyar. Y yo conozco muchas personas que por ahí dicen, no, la verdad que mis papás no están nada de acuerdo con que yo venga a la marcha o con que yo venga y haga esto, o están enojados porque vivo de paro, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Es como que se genera, ya no es un tema... No está esa oposición docente-alumno, ni tampoco docente-familia, ni familia-alumno tampoco. Es como que hoy creo que la real oposición que hay es entre no los grupos, sino las ideologías. Volvemos a lo mismo, como, bueno, el que piensa distinto es mi enemigo, y es lo que pasa muy seguido. Entonces, yo sí siento que los docentes se sientan acompañados por una parte del alumnado y por una parte de las familias, porque es algo que les ataca a ellos desde todos lados y nos ataca a nosotros y a nuestras familias de todos lados también. Sí, y además, perdón. Sí, agrega. Pero también esta cuestión de que la crisis que estamos viviendo, esto no tiene precedentes, o en todo caso podríamos compararla con ciertos aspectos de los salarios de 2001 o demás, pero... esta cuestión de las familias versus la universidad creo que se vuelve una cosa tan necesaria y tan urgente, la cuestión universitaria, que incluso se llegan a despojar ese tipo de discusiones, queda como en un segundo plano. Es decir, yo también tengo familiares que quizás no concuerdan del todo con ciertas ideas, pero dicen, no, es terrible lo que está pasando, tenés que salir a marchar igual. O mismo de decir, la movilización que hay hoy no es únicamente para las personas que estamos en la educación pública o en la universidad, sino que es un llamado a todo el mundo. Digamos que es también un poco lo que nos hablaban en lo que hablábamos en nuestro colegio, esta cuestión de decir, tiene que salir todo el pueblo a defenderse.
no únicamente porque es algo que nos afecta a todos, al fin y al cabo. Entonces se pierde un poco eso de familia versus universidad, docente versus alumno. Sí, que no es una cuestión solamente de la medida de fuerza, que no ni empieza ni termina ahí solamente. Claro, no recae ahí, exacto. Bueno, la invitación entonces, si la quieren volver a hacer para la marcha y para firmar la ley de financiamiento universitario, ¿quién la quiere hacer? ¿Dónde es la marcha hoy y a qué hora? La marcha es en 11 de abril, Sí. a las 9 de la mañana, Ok. hasta el playón de la universidad. Y ahí se van a juntar las firmas, pero Ujú. se puede hacer virtual también. Y ahí se va a hacer un abrazo a la universidad simbólico. Perfecto, bueno, ojalá sea mucho porque es grande el edificio de la universidad. Hay que hacer un buen abrazo. Y después para hacer, ¿se puede hacer por QR también? Sí, se Sí. puede hacer también tanto en la página de la Universidad Nacional del Sur como en el Instagram, se puede encontrar el link y el QR para la firma virtual. Bueno, gracias Mora, Sofía, Morena y Ana. Sí. ¿Lo dije todo bien? Bueno, Sí. perfecto. Bueno, gracias a las 4 por haber venido. Seguramente con OPP vamos a estar cubriendo esta movilización que tiene lugar en Bahía Blanca. Nosotros escuchamos algo de música, Mati, tenemos algo para pasar. Ya venimos con más noticias y con más música. Acá dicen, dejo el Instagram de la UNS con el QR para firmar, nos dice Juliana. Sí, lo tenemos también nosotros, después lo pasamos otra vez. Escuchamos Spinetta y ya volvemos. Entérate lo que pasa cuando pasa. APP Periodismo Instantáneo. Seguinos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. ¿Te gustaría saber cómo trabajamos en la planta de Dow en Bahía Blanca? En Dow queremos que conozcas en primera persona todos nuestros procesos. Por eso, ya abrimos las inscripciones para las visitas virtuales a nuestro complejo productivo. Conoce más sobre esta iniciativa en dowxp.com.ar o en nuestras redes sociales, @DowArgentina.
Si andas en moto, usa casco. En el auto, usa el cinturón. En bici, utiliza elementos que permitan distinguirte en la oscuridad o los días de niebla. Cruza por las sendas peatonales. Si manejás, no tomes alcohol ni uses el celular mientras conducís. Disminuir los siniestros de tránsito está en tus manos. Elegí la vida, está en vos. ¿Sabías que todo ese amor que sentís por McDonald's ahora lo podés transformar en comida gratis? Sí, con Mi McDonald's todas tus compras suman puntos que podés usar para conseguir tus favoritos de Mac. Dale, registrate en la app y empezá a sumar. Para más información del programa Mi McDonald's, consultar en www.mcdonalds.com.ar. Arcos Dorados, Argentina, SACUI 306102523334, Roque Peña 432 Olivos, provincia de Buenos Aires. En Piana del Sole Viajes y Turismo te llevamos a vivir experiencias únicas con salidas grupales, acompañadas desde tu ciudad a los destinos más increíbles del mundo. ¿Preferís viajar por tu cuenta? No hay problema. Te ofrecemos vuelos, hospedajes a tu medida, traslados seguros, excursiones inolvidables, alquiler de autos y asistencia al viajero 24/7. Todo pensado para armar el viaje de tus sueños. 100% personalizado. Visítanos en Rodríguez, 509 Bahía Blanca, de lunes a viernes de 9 a 18:30 horas. Piana del Sole. Estamos donde querés estar. APP Contenidos. ¿Tenés un producto? Nosotros tenemos una idea y una solución. APP Contenidos. Servicio de comunicación integral para empresas. Bueno, vamos cerrando esta mañana. Ahora, Morito, vale, ¿viste cuando termina un asado y sos el dueño de casa? Y sí, ahora tengo que juntar todo. Antes había risa, qué sé yo, humo, qué sé yo, ¿viste? Así se siente. 8 de la mañana, 59 minutos, ahora llega APP Radio. Vamos con una noticia antes de cerrar, que está publicada en APP. Tiene que ver con un incendio que ocurrió durante la noche de ayer, durante la madrugada de hoy. Se les incendió la casa mientras dormían. Ocurrió durante la madrugada en el domicilio de Borges al 2100. La dueña del lugar, María Luz Salas, de 44 años, explicó que las llamas se originaron en el dormitorio cuando tomaron fuego prendas de vestir cercanas a un calefactor eléctrico. Todos los miembros de la familia lograron salir ilesos y por sus propios medios del lugar. No fue necesario trasladarlos a un centro médico. La noticia publicada en el Instagram, en el Twitter y en el Facebook de APP. Bueno, 9 de la mañana. Matías, ¿querés hablar nuevamente? ¿Querés tomar el micrófono? ¿No? ¿No? ¿Estás cansadito? No pasa nada. Nada, si hay algún kinesiólogo o alguien que lo pueda ayudar a Matías, tiene un dolor muy fuerte debajo de las nalgas, con lo cual se le está complicando la cuestión de la movilidad. Así que nada, 291-646-7390, se aceptan todo tipo de médicos. Nosotros nos vamos despidiendo en un ratito. La nota con las estudiantes de la Escuela Normal Superior, la nota también